Así llegamos a nuestro bloque del día de hoy de Doctrina Profunda. ¿Qué tendremos hoy en Doctrina Profunda? Hoy estaremos viendo acerca de la santidad. Es increíble, pero hay muchas personas que se han acercado a los caminos de Dios y no conocen absolutamente nada de lo que significa la palabra santidad, cuál es su significado o cómo debe aplicarse en su vida. Algunos tienen un concepto y otros un concepto totalmente diferente. Vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico, tengan paciencia, y sé que hay amigos que les cuesta un poco todo lo que es el aprendizaje de la palabra, pero bueno, con que quizás aprendan un aspecto ya es una gran ganancia, y luego pueden escucharlo con más tranquilidad. El programa va a quedar grabado en todas las plataformas que estamos transmitiendo en este momento. ¿Qué es la palabra santidad? Nosotros la palabra santidad la tenemos que ver desde dos puntos de vista. Primero, este strong, como se dice, cada palabra en la Biblia yo trato de repetir siempre un poquito para que aquel que sintoniza por primera vez no esté tan perdido. Todas las palabras de la Biblia se les ha dado un número, y entonces del idioma original. Ese número después se le da la explicación, es decir, se da el significado de ese número. Y si vos, por ejemplo, hablas de la palabra santidad en francés, holiness, no podés usar la misma palabra porque en inglés va a significar otra cosa, en francés otra y demás. Entonces directamente le ponen un número y que la gente vaya al número y vea cuál era la palabra originalmente en el idioma griego, arameo o hebreo, según el caso, y de allí se estudia cuál es el significado exacto de la palabra en aquellos días, que es lo que más nos interesa. La palabra santidad la pueden encontrar con el Strong, que se denomina a esta forma de codificar las palabras, H6944. La palabra es Kodesh, significa apartamiento, o sea, estar apartado. Santidad como tal, sacralidad, separación, distanciamiento. Puede ser de santidad de Dios, de lugares, de cosas, o de apartamiento y de separación. Esto es alguna de las definiciones, por ejemplo, en el caso de Thayer. Luego las demás van a ser muy similares. Todos hablan tocante a lo mismo. Santidad significa, tiene estos significados: cosas, algo consagrado, algo puro, etc. Esto es la definición de la palabra en sí. Pero luego ellos tratan de entender si no hay un significado que ellos aún no lo hayan entendido, que se desprenda de la misma escritura. Bueno, nosotros vamos a ir a la escritura, que es lo que más nos interesa. Santidad la podemos ver como una señal. Santidad se ve como señal del nuevo nacimiento. Esto lo podemos ver, la señal del nuevo nacimiento lo podemos ver en Efesios 4:24. Dice la escritura: vestíos del nuevo hombre. Entonces, cuando Dios habla de vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, dijimos que santidad significa apartamiento, santidad significa consagración, santidad significa purificación. Entonces, dice la escritura que la santidad es una señal de que sos una persona nueva. Dice que estás vestidos del nuevo hombre, ya sabemos lo que significa, ser una nueva persona, creado según Dios, según lo que Dios tiene en mente. Yo voy a tratar de explicarlo simple para... Sé que hay gente que no tiene mucho conocimiento de la escritura. Luego dice: en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, creado según Dios en la justicia. ¿Cuál justicia? Que nosotros somos pecadores, pero Cristo paga el precio y somos justos. Él paga el precio. Pero después de pagar el precio no nos quedamos pecando otra vez y volvemos a decir: Señor, vengo a que pagues el precio de vuelta. El Señor dice: ya lo pagué una vez. Ahora, dice la escritura, creado según la justicia y santidad de la verdad. Ahora conoces la palabra, la verdad es la palabra, la verdad es Cristo, la verdad es Dios, la verdad es el mensaje
de la salvación, el mensaje de vida, cómo tenés que vivir es la Biblia. Dice, y santidad de la verdad. La palabra te muestra cómo vivir y te aparta. Por eso es santidad de la verdad. La verdad es la palabra son los reglamentos, cómo tenemos que vivir, y es al obedecerla nos aparta de las conductas malas. Te dice no adulteres, vos obedeciendo la palabra no adulterás, y ahora estás apartado por la santidad de la verdad. La palabra te dice qué conducta tomar y vos te apartas de las conductas malas y ahora estás en la santidad de la verdad. Entonces, si no conoces lo que significa santidad, verdaderamente sos una persona que conoció a Cristo nada más, pero no vive, no está salvado, no está purificado por Dios, no está apartado o dedicada su vida a obedecer al Señor. Entonces, vamos a ver, esta es una señal del nuevo nacimiento, la santidad, el estar apartado, el obedecer y salir de conductas malas. Eso fue en Efesios 4:24. Dice también que la santidad es como un acto voluntario de limpieza. Esto lo encontramos en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces te está diciendo, ya tenés que tener un nuevo nacimiento. Y alguno dice, bueno, pero yo quiero que Dios me santifique. No, señores, aquí es una cuestión de un acto voluntario. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya tenés las promesas de bendición, ya sabés lo que Dios hizo, sabés la vida eterna, ahora dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, limpiémonos, un acto propio, voluntario, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, la santidad está dada por Dios, por cuanto muere por nosotros, perdona nuestros pecados, nos aparta, nos consagra para Dios como un pueblo escogido por Dios. También santidad significa apartamiento y consagración. Consagración es cuando uno dedica algo. Por ejemplo, uno dice, yo quiero que este vaso solamente sea usado para la iglesia. Y alguien viene y dice, ¿me puedes dar un vaso de agua? No tengo vaso. Y ese vaso que está ahí, ese no se puede tocar. ¿Por qué no? Porque yo lo he consagrado para Dios. He dicho que nadie lo va a tocar. Y el día que lo deje de usar para Dios, lo rompo. Pongo un ejemplo para que los niños entiendan. Antes había utensilios en el templo que no los podía tocar nadie. Un día un rey había robado el tesoro del templo de Dios, se lo llevó a Babilonia y un día, embriagado, mandó a traer las copas de oro porque quería tomar su licor o su bebida en la copa de Dios, por así decirlo, ¿no? Sabemos que Dios no usa copas ni nada por el estilo, pero los hombres habían consagrado ese utensilio para celebrar las ceremonias a Dios. Y dice que cuando estuvo tomando y celebrando, Dios dijo, tu reino llegó a tu fin, se acabó todo. Entonces, santidad significa también consagración. Santidad significa apartamiento, o sea, vos apartás una copa, sigo con el ejemplo de la copa o del vaso, apartás un vaso y decís, este vaso solo va a ser para que lo use tal persona o para que se use en la iglesia. No le voy a dar ningún otro uso. Entonces, vos apartás algo y lo consagrás. Supuestamente hoy los altares deberían estar consagrados a Dios. Cuando una persona se para en una plataforma, en ese momento ese lugar se consagra a Dios. Pero los falsos profetas de hoy hacen subir políticos, hacen subir artistas, no les importa nada, no entienden nada lo que significa la santidad, la consagración o el apartamiento de cuestiones que nosotros las ponemos a disposición de Dios voluntariamente. Entonces, es un acto voluntario. Aquí este texto nos dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto está en 2 Corintios 7:1, es decir, Dios te dice, ya Cristo murió, ya Dios te apartó, te consagró, ahora vos tenés que perfeccionar con tu conducta de todos los días, limpiándote de la contaminación de la carne y del espíritu. Las de la carne sabemos, adulterio, fornicación, etc. ¿Cuáles son las del espíritu? Estos, falsas doctrinas, falsas profecías, falsas prácticas que van en contra de la voluntad de Dios, que ofenden a Dios. Esto significa entonces
santidad. Ya hemos visto la palabra hacemos un pequeño paréntesis, hemos visto la palabra Kodesh en el hebreo, todo lo que significaba. ¿Qué tal el griego? ¿Cuál será la palabra que define santidad en el griego y qué significado tendrá? Bueno, la palabra en el griego es agiasmos. Esta palabra la van a encontrar con el Strong G38, G del griego, la H cuando la ven es del hebreo. Significa consagración, santificación. Esto lo pueden ver en diferentes diccionarios y demás. Esta es la palabra agiasmos, ¿no? Consagración, santificación. Es lo mismo, es un estado de pureza también. Es un estado de pureza, es lo que decíamos, cuando algo se va quitando lo que es impuro. Entonces, vemos que en santidad o santificación, no solamente, por un lado, significa apartamiento. Apartar algo, como cuando Dios elige un pueblo, también significa consagrar, cuando algo queda dedicado a un objetivo específico y dice, yo quiero solamente que esto sea usado para tal objetivo. Consagrar. También significa pureza o purificación. ¿Por qué purificación? Porque si vos vas a ser apartado para Dios, no podés llevar un elemento sucio o un elemento que no esté perfecto. Todos los utensilios del tabernáculo tenían que tener ciertos requerimientos. De hecho, no podían servir a Dios personas que tuviesen defecto. Esto se ve en la Biblia como algunas personas dicen que Dios hacía acepción de personas. No, esto era un símbolo de la forma en que debemos servir a Dios en estos días. Buscar de quitar toda imperfección de nuestras vidas día a día. Entonces, y purificar nuestros corazones. No solamente es apartar algo, sacarlo de un entorno y llevarlo a otro, como la red que hablábamos, la sacas del mar y le das otro destino. Consagrar, llevar algo y dedicarlo a una tarea especial de Dios. Y también purificar, perfeccionar, ir limpiando. Vamos a continuar con también qué más tiene que ver esto con la santidad. La santidad, dice la Escritura, que debe ser el objetivo principal de todo creyente. Algunos dicen, yo no sabía, yo pensé que el objetivo era ir a la iglesia. Ir a la iglesia, leer la Biblia son herramientas, orar son herramientas, alabar son herramientas. En el cielo no vas a estar profetizando, no vas a estar hablando de lenguas ni nada que le parezca, no vas a tener visiones, todo eso se va a acabar. ¿Qué es lo que va a quedar? Alguno dice, sí, el amor, porque yo vi que Dios es amor. No. Vos podés tener mucho amor y quedarte aquí en la tierra. La Escritura dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, podés tener todo el amor del mundo, podés tener toda la sabiduría de la faz de la tierra, pero si no tenés la santidad como un objetivo de tu vida, estás trabajando en vano. Ahora, qué raro que esto no se enseña a las congregaciones, porque la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Todo el mundo te quiere hacer millonario, todo el mundo te quiere hacer próspero, pero la Escritura dice que si no tenés santidad no vas a ver a Dios. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué es la santidad? Apartarse, consagrarse, purificarse, vestirse de nuevo hombre, dice la Escritura, obedecer la palabra. Alguno dirá, ¿cómo me purifico? A través de la palabra. Sabes lo que la palabra te manda y tratas de obedecerla. Y si cometes un error, vas y te limpias, te arrepientes, pides perdón. Es un acto voluntario, es el gran objetivo, como hemos visto en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Alguno dirá, bueno, ¿y qué más tiene que ver esto de santidad en mi vida? Hoy, ¿cómo medimos a una persona, a un profeta? Dice, porque lleva mucha gente, pastor. Si el profeta lleva mucha gente, es un profeta de Dios. Porque tiene mucho conocimiento. Si tiene mucho conocimiento,
es un hombre tremendamente de bendición. Y porque hace muchos milagros. Porque está hace muchos años en la iglesia. Bueno, escucha lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice que la santidad te afirma espiritualmente. La santidad te afirma y es una señal de madurez espiritual. Por eso hay tanta gente que va a las congregaciones y no crece. Dice, yo no sé por qué no avanzo. Porque nadie te enseñó que tenés que buscar la santidad. Porque esa es la forma de afirmar. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿En qué va a ser afirmado tu corazón? Para que sea afirmada tu fe, tu vida espiritual. Irreprensibles, dice, en santidad delante de nuestro Padre. Es decir, en obediencia y en cambios de conducta pequeños. Día a día, un poco cada día. No hace falta enloquecerse y querer cambiar. Al otro día no vas a cambiar todo lo de tu vida, pero un paso a paso vas a ir cambiando tu vida. Dice, afirmado vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre. Luego dice en la venida del Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces, una señal de madurez, de firmeza, es una forma de afianzarte espiritualmente, de crecer. Alguno dice, tiene que seguir dando. Está bien, dar es una forma de cumplir con una parte de la Escritura, ser parte de la obra, sostener los proyectos, dar a Dios de lo que Dios nos ha prosperado, pero ese es solamente un aspecto nada más. Esta es una forma de afianzar los corazones y de mostrar una madurez espiritual. El maduro espiritualmente se aparta. El maduro espiritualmente hay cosas que no lo hace. O vemos estos falsos profetas andan en adulterio, manoseando a la gente, en toda clase de pecados. Y uno dice, por algo son falsos profetas, falsos apóstoles. Dice la Escritura que también es un símbolo de pureza y perfección y de grandeza la santidad. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, dice, yo estoy allá alto, muy arriba, en la eternidad. Dice, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la santidad. Compara la altura con la santidad. ¿Querés subir y subir y subir a una madurez y a manifestaciones de Dios? Tenés que apartarte de lo malo, consagrar tu vida para Dios. Apartarse es una cosa. Hay gente que dice, yo no peco. Bueno, pero ¿te dedicás a algo para Dios? No hago nada para Dios. Bueno, entonces solamente estás apartado, mas no consagrado. Solamente estás limpiado, pero no sos útil. Es como un vaso que se limpia, pero al cual uno nunca le va a dar uso. Es un vehículo que se lava y que está estacionado por años. ¿Cuál sería el objetivo de mantenerlo si nadie lo va a usar? Entonces dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado de espíritu es reconocer que necesitamos de ti, Señor, reconocer que necesitamos de tu bendición, de que tu fortaleza para poder alejarnos de lo malo. Y dice, y estoy allí en la santidad para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué quebrantados? Porque a veces cuando vos buscas las cuestiones verdaderas de Dios, la vida te va a representar una dificultad. Hasta los mismos cristianos o la misma religión se te va a levantar en contra. Y todo esto produce un quebranto. El que hace las cosas bien siempre termina quebrantado en el corazón. ¿Por qué? Porque el falso profeta sabe que está recibiendo golpes, pero sabe que se los merece. Nunca se quebranta. Dice, en el fondo me lo merezco. Yo sé que me estaba traspasando límites que no tenía que traspasar. Y bueno, Señor, es una consecuencia de no tener cuidado. Pero aquel que hizo las cosas bien termina en esa incomprensión, en esa lucha, en esa batalla del corazón. Gente incomprendida, gente quebrantada, que por hacer las cosas bien es dejado a un lado o atacado. Cuando vos sos atacado y haces las cosas mal, no te quebrantás. Cuando haces las cosas bien,
tu corazón tiende a quebrantarse. Entonces aquí habla de los que padecen a veces por querer hacer la voluntad de Dios y están dispuestos a soportar los golpes, pero hacer prevalecer la palabra. Y luego habla de los humildes. ¿Humildes qué? Los que se hacen estrellas, los que se hacen limpiar los zapatos, los que se hacen los profetas, los que se hacen los famosos. No, aquel que busca a Dios y aquel que sirve a Dios desinteresadamente, sin importar si te ven, si no te ven. El Señor dijo, gloria de hombre no recibo, no me interesa la gloria del hombre. Y ese debe de ser el espíritu de todos los que servimos a Dios. Esto está en Isaías 57:15, es un símbolo de perfección, la santidad, de altura, de pureza. Por eso dice, allí habito, en la altura, en la pureza. También la santidad nos habla como un camino al Padre y a la bendición. Hay gente que quiere bendición y dice, no sé cómo encontrarla. Dice la Escritura, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, vemos que Dios promete aquí una calzada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en Isaías 35:8 dice, yo, antes de que aparezca Cristo, dijo, yo voy a poner una calzada y un camino. El camino no será cualquier camino. Hay gente que dice, yo estoy en Cristo y Dios es la gracia. No, es la gracia por la cual te perdona y te hace nueva criatura. Ahora tienes que caminar en santidad. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Solo caminarán por él los que se consagran a Dios, los que quieren ser parte de la bendición, no los oyentes así a lo lejos, y los que se van apartando día a día de las cosas malas de esta vida. Todas las demás cosas buenas las puedes participar. Sentarte a tomar un café, ir a participar de cualquier actividad o deportiva, lo que vos quieras, mientras que no sea malo, no te va a hacer daño. El Señor participaba de las bodas, estaba donde estaban, lo culpaban de que era un hombre glotón, comedor y bebedor, pero no participaba de ningún tipo de estas cuestiones el Señor. Dice la Escritura, el camino será un camino de santidad. ¿Cómo dice la Escritura más? No pasará inmundo por él. ¿Cuál es el inmundo? El que no se limpia. Por eso la santidad significa pureza, limpieza. Si algo lo dedicas para Dios, lo tenés limpio, perfecto. Es como ir y presentarte ante una autoridad con toda la ropa sucia. Llevas la mejor o la que tengas, pero bien de punta en blanco, como se dice a veces. Entonces el inmundo no pasará. Por eso hay gente que a veces no permanece en la fe, porque no pueden caminar en ese camino de santidad, sino que Dios mismo estará entre ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Si buscas la santidad de Dios, nunca podés estar en el peor lugar de los falsos profetas. Dios te va a sacar de ahí, te va a hablar y te va a poner otra vez en el camino correcto, porque lo buscas de corazón, con santidad, consagrándote para Dios, haciendo algo para Él y tratando de alejar el pecado día a día de tu alma, purificando tu vida y tu corazón y tu mente. Entonces Dios te va a sacar de caminos malos y no te vas a extraviar jamás. Ese es el camino a la bendición. No hay otro camino. De hecho, el Señor dijo, es un camino angosto, es un camino estrecho, y la puerta es angosta, y pocos son los que lo hallan. Los demás andan por el camino espacioso, donde va la multitud, y muchos son los que entran por ella. Dice la Escritura, ese es el camino de la perdición. También la santidad nos habla como una forma de honrar a Dios, una forma de dar culto a Dios, de acercarnos a la gloria. La gente dice, voy a ir a la reunión. ¿Y qué voy a hacer en la reunión? Bueno, en la reunión vamos a ver que el profeta nos sople. Vamos a ver que nos tire el saco, que nos haga llover oro del cielo, que nos multiplique la plata a la billetera. Eso no es un culto, eso es una payasada. Es así. Hay gente que dice, pero eso es como tajante, que la Biblia no da lugar a es blanco o negro. Dice la palabra de Dios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Salmos 96:9.
Adorad a Dios en la hermosura de la santidad. ¿Cuál es la hermosura de la santidad? De la consagración, de gente a quien se le enseñe a ir limpiando el corazón cada día un poquito más, la mente cada día un poquito más. Hay chicos o gente o jóvenes o hombres, mujeres, quienes fueren, viven mirando, consumiendo pornografía, mirando películas que no convienen, luego van a la iglesia, que los cacheteen un poco, lo tiren al piso y dijo, Dios me tocó, vi la gloria de Dios, luego andan en mentira, como a los pensamientos, y dicen, ¿y por qué no puedo cambiar? Porque no estás en el camino de la santidad. No vas a una reunión y cuando vas no te enseñan a adorar a Dios en la hermosura de la santidad, sino que te enseñan a buscar emociones. Claro que a veces las emociones van a ser parte de una reunión, pero no la parte principal. La parte principal es adorar, ponerse a cuentas con Dios, escuchar la palabra, que oren por nuestras necesidades. Luego vendrá el momento en que levantaremos manos a Dios, sentiremos la presencia o Dios nos hablará. Será lo demás, cuestiones accesorias. Vos podés entrar al reino de Dios sin oro en polvo, sin que te tiren la pierna y te mientan que te la estiraron, sin que te cacheteen, sin que te tiren al piso. Pero sin santidad no vas a entrar nunca. Vos podés llevar todas las perlitas de diamantes que te han mentido, que llueven, y vas a creer que eso es una entrada al cielo. Sin santidad nadie le verá, dice el Señor. Y aquí dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Quiere decir acercarnos para dar gloria, acercarnos para decir, Señor, agradezco lo que has hecho, que me has apartado, quiero que me apartes más de las cosas malas de esta vida, que me fortalezcas a través de tu espíritu, para que día a día tenga fuerzas y discernimiento para saber qué cosas no me convienen estar o hablar o participar en esta vida. Señor, quiero que tú me purifiques, quiero que me consagres, quiero ser un vaso de honra para ti en un área, o participar aportando mi economía a las tareas sociales, o aportar mi conocimiento, o aportar mi conocimiento de música, aportar mi granito de arena en algún lado, que sea parte de esos utensilios consagrados y que me permanezca apartado para ti. Esto entonces es forma de dar un culto, de llevar adelante una reunión, acercarnos para dar gloria en un culto verdadero, ¿no? Adorada a Dios en la hermosura de la santidad. Por último, no termina, por supuesto, lo vamos a dividir en dos mitades a esta enseñanza de doctrina sobre la santidad, para que no les sea largo y tedioso a los oyentes. Significa estar apartado, es decir, consagrados, descontaminados, limpios del pecado, con un objetivo, para estar cerca de Dios. Esto lo vamos a encontrar en Éxodo 39:30. Dice que los sacerdotes le hicieron todo el traje con las piedras en el pectoral, etcétera, el efod y demás. Luego pueden ver los trajes de un sacerdote del tabernáculo. Ahora vamos a hablar solamente de este aspecto. Dice la Escritura, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Los sacerdotes tenían una mitra, un gorro, y hay una lámina de oro puro. El oro ya era puro, es decir, pureza, santidad. ¿Cómo se purifica el oro? Por el fuego. La escoria se va sacando y va quedando el metal puro. Bueno, así a veces el fuego de la prueba va purificándonos y nos va llevando hacia la santidad. Contrario a lo que algunos creen, dicen, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Dios dice, porque te estoy purificando, santificando, para que me puedas ver un día. Porque sin santidad nadie me verá. El falso profeta te dice, no, las pruebas son del diablo. Bueno, la Biblia dice, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. No necesariamente las pruebas y tribulaciones a veces son que te falta comida. A veces las pruebas y tribulaciones son luchas en el corazón, dudas, cuestionamientos, o a veces una enfermedad, o a veces estás bien en la salud y estás bien en la economía, pero son conflictos familiares. O a veces estás bien en la familia, pero son dificultades a la hora de querer servir a Dios,
porque no te dan los tiempos, porque no entendés cómo llevar adelante una visita a un hospital, a una cárcel, o cómo ser partícipe de una tarea en un ministerio radial o a través de las redes o cualquier otra tarea que se haga en una congregación. Entonces dice que tenían en ese gorro grabado como un sello, grabado de sello tenía: santidad a Jehová. Quiere decir apartado para Dios, descontaminado para Dios, consagrado para Dios, dedicado a Dios. Esa era la forma en que se acercaba el sacerdote a la presencia del Señor. Sin eso no se podía acercar. Pero vemos que a veces la gente va a la iglesia, juega con el teléfono. Hay algunos lugares hasta donde le han puesto posavasos para que tomen su jugo. Parece como si fuese un espectáculo más. Y lo ves al falso profeta tirado, revolcado por ahí, la gente se ríe, el otro cuenta chistes verdes, malas palabras, músicos mundanos, políticos. Qué diferente, ¿no? Qué distinto lo que es la voluntad de Dios y lo que han hecho estos falsos profetas y estos falsos hombres del Señor. Bueno, hasta aquí esta primera parte de nuestro estudio en Doctrina Profunda acerca de la santidad. Algo tremendo.